y la verdad es que vamos a tener que aguantar todo lo que resta del año con incrementos en los precios. Híjole. Eh, una cosa es detener la inflación y otra cosa es controlarla y otra cosa es bajar la inflación. Entonces, yo creo que no se va a detener. Si se controla, se va a controlar para que no exceda, digamos, dos dígitos, que llegue, digamos, al 10, al 11%, pero la realidad es que el entorno económico es importado, pues es decir, la inflación no es que se esté generando internamente en México. Lo que pasa es que la inflación se está generando en el mundo por este tema, primero por todo lo que habíamos avanzado después de la pandemia, desde que se mitigó la pandemia, empezó digamos, a restablecerse el orden y de las cadenas productivas en el mundo. Luego viene la guerra de Ucrania y eso acelera otra vez el proceso de escasez de muchos productos, y eso está generando una inflación global, pero a la vez está generando una inflación interna. No, el hecho de decir, Cintia, que la inflación es externa y que todo se nos está encareciendo a ti y a mí a la hora que vamos al súper, independientemente de cuáles sean las causas, la pregunta es qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se está haciendo. Sí. Porque lo que se está haciendo, ¿qué te puedo decir? Siempre hay efectos colaterales, es decir, lo que se está haciendo para contener la inflación, y que es el instrumento que utilizan todos los bancos centrales en el mundo, es aumentar la tasa de interés para que haya menos circulante, haya menos demanda y se detenga la inflación. Pero eso es un instrumento, que te voy a decir yo, de control para tratar de que no crezca, pero lo que se está generando al no crecer es que puedes provocar más estancamiento económico o un ambiente recesivo. Es decir, recesión significa que durante 2, 3 trimestres la economía no vaya a crecer. Ese es el riesgo que está corriendo Estados Unidos, de que hay una recesión, y esa recesión nos va a pegar a nosotros, no cabe la menor duda. Por eso yo siempre digo, si allá en Estados Unidos les da un catarrito, a nosotros nos pega una neumonía. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de Estados Unidos. En el ambiente económico somos dependientes de Estados Unidos. Pero lo que creo yo, y es que el presidente anunció la semana pasada que iba a anunciar nuevas medidas para controlar la inflación, y la realidad es que es muy poco lo que se puede hacer de un enunciado de ese tipo, porque no lo ha dicho. O sea, ¿qué más se puede hacer para controlar la inflación? Yo lo que creo realmente es que una solución para las pequeñas empresas y para aquellos microempresarios que tienen sus negocios propios, yo creo que necesitan que se les otorgue financiamiento para seguir creciendo, pero financiamiento en condiciones muy atractivas. Generalmente los bancos otorgan créditos a las pequeñas empresas, pero a plazos no mayores de 2, 3 años, Cintia. Y eso no se vale, porque si yo compro, vamos a suponer que a mí me den financiamiento para comprar una carreta para hot dogs. La carreta esa para hot dogs tiene una vida útil cuando menos de 10, 15 años. ¿Por qué no me das un plazo largo para pagártelo si me lo quieres cobrar en 2 años el crédito que me estás dando? Si la carreta tiene una vida útil de mucho más tiempo. Entonces, yo creo que esa es una medida que se puede implementar para reestructurar las deudas que tengan las pequeñas empresas y hacerles llegar más financiamiento para hacerlas sobrevivir, pero con tasas adecuadas y plazos largos. Eso es para mitigar el problema del desempleo y de que siga habiendo demanda. Por otra parte, todo este impacto del aumento de las tasas que ustedes escucharon la semana pasada, que aumentó la tasa de referencia del Banco de México al 7.75, no es una buena noticia, pero es, como decía yo ahorita, es el único instrumento de política económica que tiene el gobierno para contrarrestar la inflación. ¿Qué tiene que ver esto para ti, para mí, el 7.75? Significa que es posible que las tasas de interés de lo que tú estás pagando ahorita en tarjetas de crédito, en crédito automotriz,
en crédito hipotecario, en créditos personales, en créditos de nómina, puede ser que se refleje rápidamente el incremento en la tasa y que tengamos que pagar más por las deudas que tenemos. ¿Cuál es la recomendación aquí? Uno, hay que checar qué dice el contrato de crédito. Nunca lo leemos, pero vale la pena que si firmamos y tenemos por ahí copia de los contratos de crédito que firmamos por el crédito automotriz, leer la cláusula sobre la tasa de interés, si la tasa de interés es fija o si la tasa de interés es variable. Si es fija, ya la hicimos, porque la tasa a la que contratamos el crédito hace 1, 2, 3 años va a permanecer constante independientemente del movimiento de las tasas. Pero si dice que es variable, ¿qué significa que es variable? Dicen, generalmente la tasa variable dice, se pagará TIE más 10 puntos, por ejemplo. La TIE es la que se está moviendo. Como dice TIE así en letras, pues puede ser que aumente. Ahorita, por ejemplo, fue 7.75, aumentó, más 10 puntos, pues estás hablando del 17.5%. Ahora, si la inflación sigue, la tasa de interés puede ser que llegue al 9.5, 10% anual, por allá en octubre, noviembre. Híjole. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que los que tenemos créditos automotrices o tarjetas de crédito, y el contrato se especifica que la tasa que vamos a pagar de interés es TIE más tanto, yo la recomendación es que hay que hacer prepagos en la medida de lo posible, porque nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Y ahorita empezar en un crédito, pues es una locura, ¿no? Prácticamente, Luis. Exactamente. Entonces, hay que tener cuidado, pues, porque si hace 3 años pedimos el crédito, en aquel entonces sí teníamos capacidad para pagar, hoy a lo mejor no tenemos esa capacidad y vamos a sufrir para poder pagar estos créditos. Por eso tenemos que internamente, cada quien en su casa, decir cuál es mi presupuesto de ingresos, cuál es mi presupuesto de egresos, y ver hasta dónde podría tratar de prepagar o adelantar pagos a las tarjetas en lugar de pagar. Luis, para contrarrestar los pagos. Eso es lo que se puede. Ese es el impacto más directo que tiene la inflación con la tasa de interés y los créditos que tenemos que pagar en casa sin interés. Hay una relación directa con eso. Habíamos tenido una inflación así como lo que estamos viviendo ahorita, que tú recuerdes, Luis. Sí, cómo no, mira, yo lo recuerdo muy requete bien, por cierto. Hubo épocas, Cintia, me voy a remontar a la época de Luis Echeverría, a la época de López Portillo, y luego siguió Miguel de la Madrid, y en aquel entonces no existía Banco de México y no había manera de cómo controlar la inflación. La inflación llegó a estar en 180% en esa época. ¡Órale! Y no crecimos nada. Era una época de mucha distorsión económica, con unas devaluaciones muy fuertes, con una inflación galopante. O sea, cada mes aumentaban los precios seriamente y cada mes tenía que haber aumentos de sueldos y salarios. Y luego llegó ya Carlos Salinas de Gortari. Creo que una de las principales reformas que ha habido en la economía de México ha sido la de hacer que Banco de México fuera autónomo, y ya con esa autonomía de Banco de México ya controla el circulante en el país, y con eso se controla la inflación. Por eso la tasa de interés es una medida para control. Entonces, de ahí en adelante la inflación empezó a bajar, llegó Zedillo, más o menos la inflación con Zedillo fue del 22%, y ya después vino el gobierno del PAN, el gobierno de Felipe Calderón y el gobierno de Peña Nieto, y el actual gobierno, que realmente yo en lo personal creo que las medidas no son las adecuadas. O sea, no podemos atender la inflación con discursos políticos y con decretos y con buenas intenciones. Se tiene que la inflación no se va a parar inmediatamente, se puede poco a poco mitigar, pero se tienen que implementar políticas que nos lleguen a los que estamos sufriendo el tema de la inflación, pues, y con ello también, por supuesto, esperar a que Chihuahua, a ver si la guerra en Ucrania empieza a terminar, y aunque termine ahorita este día la guerra, se declare la paz, vamos a tardar 6 meses en que se regularice
todo el problema de cadenas productivas e distribución de productos. Entonces, no es una cosa fácil, la inflación va a seguir, vamos a seguir sufriendo, pero yo lo que creo es que en las familias tenemos que estar conscientes de que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo y de compra. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo y de compra para poder aprovechar y ¿qué te voy a decir yo? Estirar hasta donde se pueda el ingreso que se tiene en una familia. Muy bien, pues como siempre, gracias por estar con nosotros, el economista, consultor en finanzas y negocios, Luis Morfín. ¿Dónde lo pueden seguir los comaleros y comaleras? Gracias, Cintia. Pues mira, participo mucho en el Twitter, es @lmorfina, ahí me pueden encontrar. Si alguien me quiere mandar un mensaje directo, algún comentario, alguna información que se requiera, con muchísimo gusto la tengo. Muy bien, muchísimas gracias por sus conocimientos, pues aquí aportarlos a este espacio. Muchísimas gracias, Cintia, por tu consideración. Saludos.